Yo voy a subir, no sé si he subido ya, pero tengo que subirle el CAPAX, la hoja de cálculo de columnas, digamos de vigas, creo que está subido, no me acuerdo bien, para que usen una o la otra, la hoja de cálculo de columnas. Les voy a subir un programa que hizo un compañero de ustedes el año pasado para el cálculo de pórticos, y ustedes tienen que descargar, si quieren, el Win EVA, versión estudiantil, un programa que está muy bueno, para evaluar el pórtico. ¿Qué van a hacer para calcular las rigideces de los pórticos? Lo siguiente. Ustedes tienen, por ejemplo, los distintos pórticos. A partir de la semana que viene, quiero ver los trabajos, cómo están, cómo han avanzado. Así que es muy probable que un rato antes de la clase los vea, en consulta, 6:30 por ejemplo, si pueden, y quiero ver cómo están esos prácticos. Igualmente la gente que está trabajando con Escudero, hacer lo propio, o sea, buscar un horario con el profe Escudero en la misma clase, no sé. Ya verán Profe, ustedes. ¿me escucha? Sí, sí. Yo le quería consultar que hace 4 semanas que no tenemos clases con el ingeniero Escudero, no sé si habrá tenido algún problema. Nosotros entramos y esperamos y no tenemos. La verdad no lo Hace sé. 4 semanas. No lo sé, tienen que hablarlo con él, a eso. Eso hablaron con él, o, la verdad que yo tampoco. Yo sé que Escudero, la persona que está ahora como funcionario, está muy ocupado y bueno, más de eso no puedo decir. Él no me comentó nada, no creo que tenga ningún problema, sino simplemente que no sé, no tendrá los tiempos, tendrá un inconveniente en cuanto a la comunicación virtual, no sé. Pero bueno, traten de comunicarse con él a través del privado, escríbanle al privado, en WhatsApp, o al privado de Face. Bueno, pregúntenle qué les pasa, porque yo la verdad que creo que le está subiendo a la plataforma la información, por lo pronto eso, y bueno, traten de coordinar con él, si no pueden coordinar con él, vengan conmigo, no hay problema, los veré yo. ¿Cómo calculo la rigidez del porte? Voy a descargar este programa o el del compañero, cualquiera de los dos, son programas en 2D, van a andar bien. Voy a colocar una carga de 100 kN. Bien. Y voy a ingresar al programa con las magnitudes que tiene el pórtico. Vamos a suponer que es esto. Puede tener 2 vanos, 3 vanos, no sé. Y calculo el desplazamiento. ¿Cómo calculo la rigidez de ese pórtico? Muy fácil. Divido ese desplazamiento que me da en 100. Eh, la rigidez, perdón, me estoy equivocando, es al revés. La rigidez se mide en tonelada o kilonewton por el desplazamiento. Ahí está. Entonces, esto lo van a dividir en kilonewton por metro, milímetros, centímetros, lo que hayan determinado, ¿no? El delta. Esto lo van a hacer para el pórtico 1, para el 2, para el 3, para el 4, para todos los pórticos que integran. Hagan el análisis en una dirección, no hace falta que lo hagan en el sentido X e Y, solamente háganlo en una dirección. Por ejemplo, si yo tengo esta planta, tengo una sucesión de pórticos en este sentido, normalmente
en este otro sentido hay mayor rigidez, porque hay mayor cantidad de tramos de pórticos, entonces lo analizo en el sentido de la menor rigidez o de la menor luz, si quiero. Entonces analizo el pórtico 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc., ¿no? Una vez que tengo el RN calculado, hago sumatoria de los RI. Esa va a ser la rigidez, digamos, de todo el edificio. ¿Y cómo calculo qué se va a llevar cada pórtico? Divido porcentaje del pórtico 1. Yo voy a elegir un pórtico de acá. Por ejemplo, voy a elegir este, el pórtico 3. Entonces, el porcentaje de participación, si se quiere llamarlo así, del pórtico 3 va a ser igual a la rigidez del pórtico 3. Esto es como lo veíamos en tabiques cuando calculábamos el corte directo y el corte por torsión, dividido en la sumatoria de los RI. Esto te va a dar un porcentaje. No sé, qué sé yo, 0,60. Bueno, 0,30. No sé, exclusivo ese pórtico. O sea, ese portiquito, el 3, va a participar en un 30%. El resto participará en su porcentaje, no me importa. Entonces, cuando he determinado las fuerzas sísmicas, por ejemplo, he determinado que la fuerza sísmica en el último nivel es de 200 kilonewton, pero eso está pensado para todo el edificio. Pero para este pórtico va a trabajar y va a participar con este porcentaje, por lo tanto multiplico 200 por 0,3 y vas a tener una fuerza de 60 kilonewton que le vas a aplicar a ese pórtico. ¿Se entiende? Sí, ¿Verdad? profe, entiendo. Bueno, de esa manera es como van a dividir ustedes la fuerza sísmica. Una vez que ya saben eso, aplican las fuerzas sísmicas al sistema, multiplicado por este factor de participación, y por ejemplo obtienen los diagramas. Vamos a suponer que este sea el pórtico y obtienen los diagramas de momento. TAC, por ejemplo. Analizan también el sismo en una dirección, por ejemplo en esta. No hace falta analizarlo en la otra dirección. Sabemos que es lo mismo y se invierte. Por ejemplo, ¿no? Este sería el diagrama de momentos y luego tienen el momento en las columnas. Y después elijo, por ejemplo, una alineación de viga. ¿Cuál elijo? La que quiero, la del piso 1, la del piso 2, la del piso 3, la del nivel. Y elijo una columna. Por ejemplo, siempre elijan esta, que es un poquito más interesante que esta. La del medio. Elijo la del medio. Y cuando voy a hacer el análisis por capacidad, dimensiono, por ejemplo, esta alineación y esta. ¿Por qué hace trampa, profe? Tiene que analizarlo a todo el edificio. Bueno, el que quiera analizarlo a todo, analiza todo. Yo me conformo de corazón con que me hagan solamente una alineación de vigas y de columnas. Usted se conforma con muy poco. La verdad que no, ya van a ver que no es poco. E igual, todas las alineaciones más o menos van a ser iguales. Así que vamos a hacer todas las vigas iguales. ¿Cómo van a ser iguales si los esfuerzos sísmicos van disminuyendo con la altura? Sí, es cierto. Pero bueno, podemos dividirlo en dos al edificio y hacer de la planta 1 a la planta del nivel 1 al nivel 2 iguales, del nivel 2 al nivel 4, del nivel 3 al nivel 4 iguales. Y analizaríamos dos tipos de vigas. Pero bueno, no hace falta, me conformo con que me analicen solamente una. Como les digo, van a ver que el trabajo es arduo, así que por eso es que lo hacemos así. El día de mañana tendrán que hacerlo a todo, pero es tan poco práctico el diseño por capacidad en cuanto a su volumetría de cálculo, que hace de que, bueno, tengamos que tomar este tipo de decisiones y, bueno, no sé, no sé si está bien o está mal, pero es la manera de facilitar lo que tenemos. Dicho esto, continuamos con columnas. Entonces, se descargan el WINEVA,
Ya les voy a tratar de subir este programa al Drive para que lo tengan para descargar, para que vayan haciendo todo lo correspondiente a los coeficientes de participación de la rigidez de cada uno de los pórticos, y en función de eso, bueno, en función de eso, vayan determinando los diagramas de momento y elijan las alineaciones para poder hacer el diseño por capacidad. Es la forma que encontramos. O sea, si esto fuera metálica, sería quizás más fácil, aunque los pórticos hoy por hoy en metálicas también se los analiza por capacidad, y hay que suponer también me imagino, no sé si lo están haciendo los profes de metálica, el diseño por capacidad a través de las rótulas plásticas. No sé cómo se contempla, no es mi especialidad la metálica, pero si tuviera que hacer un edificio metálico al sismo, y me pondría a estudiar por lo menos qué pasa con las rótulas plásticas. Pero ustedes han visto que hay un análisis del coeficiente R si el pórtico es de hormigón o metálico. Entonces me parece que las rótulas plásticas se van a formar. Lo único bueno es que el material trabaja igual a la tracción y a la compresión, un poquito lo mismo que estamos haciendo acá en hormigón, así que me parece que será igual. Que no habrá mucha diferencia en hacer un edificio metálico a un edificio de hormigón. Es más fácil el metálico, porque no hay material combinado, no hay que verificar confinamiento, ya vamos a ver ahora qué es todo eso. Así que me parece que puede ser más sencillo el metálico. Vamos a, vamos a iniciar entonces. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo ¿Qué tal, andás? chicos? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien. Muy bien, aquí estamos. Bueno, En cuanto a lo que decías recién de las estructuras metálicas, realmente es bastante más simple el funcionamiento. Lo único que hay que tener cuidado solamente es el grado de esbeltez de las secciones para garantizar de que, en cuanto a perfilería, por ejemplo, pueda plastificar toda la sección sin que hayan pandeos locales. Pero por ahí uno, verificando bien las secciones, se va a zonas de secciones compactas y es, como decís vos, bastante más simples. Estamos por ahí en perfilerías que no hay problema de pandeo. sí, el Por ahí puede problema, pandear el el problema ala, del puede pandear. pandeo, el famoso pandeo transversal, ese es un problema. Exacto. Así que eso hay que controlarlo. Por ahí si vamos a secciones un poco, no tan económicas, sino un poco más generosas, caemos en Ajá. secciones compactas y es bastante, bastante rápido. Sí, bastante más rápido. Ok, muy bien. Bueno, entonces seguimos con columna. Quizás terminemos hoy, o quizás no, no sé, vemos cómo vamos. Y la semana que viene ya... Ay, perrito. La semana que viene haremos la visión del trabajo práctico. Perdón, por el perro del vecino, no pasa nada. Veremos el trabajo práctico y vamos muy bien con el tiempo, increíblemente bien. La verdad que estoy asombrado porque ya solamente me quedaría, si termino hoy columna, queda tabiques, que nunca tenía tiempo de dar tabiques, me está quedando 2 meses para dar tabiques, septiembre y octubre. Así que, bueno, tampoco los voy a atormentar con tabiques que ya van a ver que es más duro que columna, pobres. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, el diseño por capacidad. Igualmente vamos a tratar de hacer más ejemplos, así nos da tiempo de ir. También está Marcelo, me había olvidado, perdón, no sé, Marcelo, si has puesto tu horario de consulta, como para que les trabajé los chicos que no puedan ir con el profe Escudero eventualmente, si te parece, si vos podés manejarlos en las consultas a ellos, ¿te parece? Puntualmente quería aprovechar el día de hoy para pasar ese horario. Tenía un par de propuestas, pero bueno, quería saber si no tenían superposición con otras materias.
por ahí un buen día podría ser los días lunes, alrededor de las 12 del mediodía, parece, o yo para que no se superponga con las clases, por ahí sería un jueves o un viernes también en ese horario. Bueno, eso organícenlo ustedes. Yo, por ejemplo, te Bueno, digo, los miércoles, si el profe Escudero por algún motivo no puede dar la clase, es un momento ideal, me parece, porque ahí están todos, donde ese sí. si vos podés, bueno, ahí ese es el momento ideal para que esa clase no quede sin, que no se pierda y que la puedas usar vos como consulta o lo que sea. Bueno, hagamos una cosa entonces. Dejémosla a la consulta para el día jueves a las 12. Si el día miércoles por algún motivo no se da la clase del señor Escudero, se pasa el día miércoles en horario de clase y no se da el día siguiente. Ahí está, perfecto. Listo. Perfecto, Tomemos ese entonces criterio mañana ya entonces para saben, mañana. chicos, si es que el profe no puede, por lo que sea, bueno, está Marcelo a disposición para que vamos trabajando para que vos le veas los trabajos prácticos, para que le vas viendo más o menos cómo han hecho el diseño del método estático, si van bien, todo eso, ¿ah? Perfecto, Y perfecto. vamos viendo el tema de la repartición de esas fuerzas sísmicas en una alineación de pórticos. No hace falta que la veamos en todo porque el trabajo sería enorme, inmenso, así que si sabemos hacerlo en uno, vamos a saber hacerlo en todos, eso sería bien, ¿no? Ok, muchas gracias, Marcelo. A ver, ¿dónde habíamos quedado? Por acá, por acá, por acá. Por aquí, creo. No recuerdo bien dónde. Sí. Ok, muy bien, continuamos. Continuamos con esta maravilla que es el diseño por capacidad. Por decir algo, ¿no? Ponele, como dicen los chicos. El momento último, recuerden que lo calculamos con el factor de sobreestencia friccional de las vigas, multiplicado por un coeficiente de amplificación sísmica omega, por el momento solo sísmico en columnas, menos restamos un valor que era 0,30 de HB por BU. BU, ya vamos a ver cuando hagamos el práctico cuánto va. Más o menos, eso es 1,6 por Φ0B por el cortante solo sísmico. Eso lo vamos a ver ahora, no sé si ahora, pero la semana que viene seguramente. Si eran pórticos planos, omega tenía esta distribución, y si eran pórticos espaciales, esta. Trabajen siempre con esta. Yo siempre les aconsejo, para evitar todo esto, directamente trabajamos con el coeficiente de 1,30 en toda la sección de la columna. Sería mucho más sencillo, y así creo que lo vamos a hacer en el práctico. Muy bien. Recuerdo la semana pasada, o cuando fuera, no, la semana pasada no, la anterior, que decíamos que nosotros tenemos que calcular la columna y teníamos unos famosos ábacos de interacción. ¿Qué son los ábacos de interacción? Acá entramos con N y acá entramos con N. Es el espacio que verifican los valores de momento y carga axial última para una familia de secciones que se podían encontrar en este espacio, esta superficie, que es el diagrama, con una serie de líneas que de alguna manera te van indicando las distintas posibilidades de armado que hay, ¿no? En cuanto al recubrimiento.
Si la sección está muy cerca del eje de las ordenadas, tendríamos muy poca flexión, y si está muy cerca del eje de las abscisas, tendríamos muy poco esfuerzo axial. Pero como te digo, cualquier punto que esté en esta zona te verifica la sección. Ahora bien, o sea, yo puedo verificar la sección con una cuantía del 1%, o puedo verificar la sección con una cuantía de máxima que te permiten, que tiene un valor, no me acuerdo cuánto es, pero vamos a suponer que es del 8%, pero claro, estoy sobrearmando la sección. Che, esto me verifica, claro, tengo que soportar cargas pequeñas y coloqué una columna de 50 por 50 con 16 barras del 16. Bueno, estoy con una cuantía entre el 3-4%, sí, lógicamente que te va a verificar, pero no es la idea es verificarla con cuantías menores, o sea, con la mínima, o muy cerca de la mínima. Ya hemos determinado el MU. ¿Cómo determinamos M? ¿Alguien se acuerda qué era M? Bueno, M era P, o momento último, dividido en B por H al cuadrado. Y este N era algo parecido, que era P último dividido en el área, que era D por H. Entro con este valor, y con este valor corto, ¿verdad?, alguna de las líneas de cuantía y interpolo si estoy en el medio, si estoy más cerca de una, de otra, etc. Eso ya lo saben hacer. Así que ya hemos determinado MU. Fíjate qué fácil que es MU. Y fíjate qué complicado que va a ser ahora determinar PU. No sé por qué lo hacen tan complicado, la verdad. Cuando en realidad, cuanto menor, más chico sea el PU, es más desfavorable. Entonces, en definitiva, podríamos trabajar con un PU mínimo. El reglamento después vas a ver cómo te hace calcular un PU mínimo, un PU máximo. Y trabajamos con el PU mínimo. ¿Y para qué calcula el PU máximo? No lo sé, pero te lo hace calcular. Vamos a ver ahora cómo calculamos el PS. La carga axial se compone de 3 elementos. La carga gravitatoria, la carga de peso propio y la acción sísmica, producida por el desarrollo de las rótulas plásticas. Lógicamente que el desarrollo de las rótulas plásticas produce momento en extremo de vigas, ¿verdad? Esos momentos en extremo de vigas producen esfuerzos cortantes. ¿Cuánto vale el cortante sísmico en este punto de la viga y en este punto de la viga? ¿Recuerdan? La sumatoria de los momentos de capacidad dividida en la longitud de la viga. Por lo tanto, el cortante, ¿cómo es acá? ¿Es constante? ¿Es parabólico? ¿Es lineal? ¿Cómo es? Despierte, vamos. Constante. ¿Cómo? Constante. Muy bien, constante porque estoy dividiendo una cantidad que es constante en otra cantidad que es la longitud, es constante, por lo tanto, diagrama. Pero ¿cómo va a decir usted que es constante el diagrama si yo tengo acá una carga distribuida y esa carga distribuida hace que el diagrama sea lineal? Bien, sí, es la carga sísmica. Pero cuando entra en la combinación de cargas con la carga gravitatoria más la carga sísmica, eso produce, con el desarrollo de las capacidades de las rótulas, diagramas de corte constante. Vamos a ver cómo son, cómo salen, cómo se los calcula. Pero en principio, para que ustedes sepan, es este el diagrama y no este. Este no, este es un error. El diagrama es constante. Bien. Entonces, diagrama constante van a producir una carga axial. El diagrama de corte sobre la viga produce una carga axial sobre la columna, transmisión de fuerzas de vigas a columnas, eso ya lo saben. Esa fuerza la voy a tener en el sentido de las I, por ejemplo,
y en el sentido de las X. Por lo tanto, voy a tener que analizar las dos vigas. No lo vamos a hacer. En rigor de verdad, sí, tengo que analizar las vigas que llegan al nudo en este sentido y las que llegan al nudo en este otro sentido, para evaluar el valor del cortante del axial total. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de una manera aproximada, suponiendo que el cortante que llega en el sentido perpendicular, o sea, en este sentido, es un porcentaje de este cortante. No importa. Sé que no es cierto, y ya está, pero hacerlo significa analizar otra alineación de vigas, y bueno, se hace demasiado largo el trabajo práctico, y si se hace en una dirección, puedo suponer que en la otra hay un porcentaje de esta, y seguramente que el valor va a andar bastante aproximado. Esto se llama hacer números gordos, números gruesos, con una aproximación bastante cercana a la realidad, así que es más, si estas vigas son más cortas, probablemente trabajemos sobre la alineación de vigas más largas, que producen mayores momentos y mayores cortantes, entonces estas otras alineaciones van a tener valores menores. Entonces puedo considerar que es un 80, un 90, un 70% de la dirección principal. Bueno, entonces vamos a analizar los valores de axiales gravitatorios, de peso propio y los sísmicos. ¿Cómo se hace el gravitatorio? Bueno, eso es fácil, porque ya sabemos nosotros que el cortante acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el cortante gravitatorio? U por L sobre 2, ¿sí? ¿Cuánto vale el axial? Bueno, va a valer, si el cortante es Q por L sobre 2, el axial vale, lógicamente, Q por L sobre 2, que sería la carga que va a actuar sobre la columna, por efecto de la acción de estas vigas. ¿Cuánto vale el referido a la columna? Bueno, es el volumen de esta columna, ¿verdad? Es el volumen de esta columna multiplicado por el peso específico del hormigón armado, por 25. Ese va a ser el axial producido por el efecto gravitatorio de la columna. Eso así de sencillo. Eso está puesto acá. Será el volumen por el peso específico. ¿Y cuánto vale el de la acción sísmica? El de la acción sísmica va a valer el cortante solo sísmico, producido por, no solo sísmico, sino el cortante sísmico producido por los momentos de capacidad, pero eso va a estar multiplicado por un coeficiente RB. ¿Cuánto vale el coeficiente RB? Bueno, el coeficiente RB vale Bueno, acá vemos una falla muy importante por acción del colapso de los pórticos internos que estaban en este sentido, ¿no? Fíjate cómo falló ese edificio. Principalmente todo el desarrollo de la rótula plástica acá, plastificado hasta más no poder. Pero claro, falló toda la sustentación interna del edificio, producto de la falla de los pórticos internos. ¿Cuánto vale RB? Acá hay una tablita mágica que nos dice, RB, si usted va a utilizar omega igual a 3 o menor, utilice esta fila. Si tiene 2 pisos por arriba, vale 0,97, si tiene 4, vale 0,94, si tiene 6, 0,91 y así sucesivamente. Y bueno, llegaríamos hasta el 0,70 para 20 pisos o más. Ese valorcito lo agregamos acá. Y esta sería la sumatoria de los cortantes sísmicos de capacidad. ¿Cómo evaluamos eso? Bueno, lo veremos en el trabajo práctico. Lo veremos en el trabajo práctico. Eso lo determina así.
Siempre el phi vale 1. Y el diseño se hace con el procedimiento general para una sección que está flexo-comprimida. Podemos utilizar el procedimiento general con equilibrios, o podemos utilizar el gráfico de interacción para secciones rectangulares, es decir, que tenemos armadura simétrica en una dirección, o, recomiendo el que tiene armadura distribuida en ambas caras, es decir, armadura distribuida en todo el perímetro de la columna. Y las cuantías en las que tenemos que trabajar son mínimas 0,8 por 1000, 0,8 por 1000, 0,8 por 1000 no sería 8 por 1000, y 18 sobre FI, que eso nos está dando 18 dividido en 420, nos está dando cuantías del 4 por 1000, perdón, 4%, esto sería 4% cuantía, 4% no por 1000. Y esta cuantía es 0,8% u 8 por 1000. Entonces, esos serían los valores en los que nos tenemos que encuadrar a la hora de la determinación de la cuantía. Bueno, ¿cómo se determina la cuantía? Es el área de acero colocada dividida en el área de hormigón. El área bruta. Algunos la trabajan, en este caso está trabajada con el área bruta, algunos la trabajan con el área fisurada, menos el recubrimiento, en fin. En realidad mejor con el área bruta. Y tenemos que tener en cuenta de que los momentos de inercia en columnas tienen estas limitaciones. Esto ustedes, por ejemplo, en el programa, en el WinEva, lo pueden colocar a esto. Por ejemplo, columnas de planta baja. Si P último es dividido en la capacidad de la columna mayor de 0,50, el momento de inercia efectivo es 0,80, o sea, no es el total. Este es un momento de inercia de la columna fisurada. Lo coloco, entonces, ¿qué significa? Que en vez de tener el 100% de las columnas, tengo 80% de las columnas. Eso es importante colocar esto. Y cuando voy a calcular las vigas, también hago lo mismo. Recuerden los momentos de inercia efectivo de vigas. ¿Cómo se coloca esto? Bueno, en los programas se lo puede colocar. Y si no lo calculo, ¿verdad? Y coloco el momento de inercia como 0,80 de IG. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? A ver, ¿quién me dice? Ecuación de la elástica. Ya después van a ver la ecuación de la elástica. Derivada segunda de I respecto de X dos veces, ¿a qué es igual? A menos el momento, dividido en ¿qué? En E por ¿cuánto? Por I. ¿Qué I pongo? Este. Y efectivo. Entonces, cuando me va a calcular desplazamientos el programa, me va a estar tomando la inercia efectiva. Por lo tanto, se va a deformar aún más, porque la I que estoy tomando es menor. Si este valor es menor, este resultado de esta división es mayor. Por lo tanto, los desplazamientos van a ser mayores. Bueno, recordemos el factor de sobreresistencia friccional en vigas, vale el momento nominal multiplicado por nada cero, que es el momento de capacidad, dividido el momento solo sísmico en vigas. En estas vigas. Vamos a repasar un poquito esto, no ahora porque lo tengo en el otro Power, tendría que desarmar todo, pero me gustaría volver a repasar cómo se obtiene este phi 0b para que quede bien claro.
Probablemente lo haga a principio de la clase que viene, porque se pregunta en el final y en los coloquios cómo se obtiene el phi 0b. Muy bien. Para calcular la longitud de posible formación de rótula plástica en columnas, LP, se utiliza un artificio matemático sencillo. Nosotros podemos tener la posibilidad de que la deformada de la columna sea una cosa así. Hay un desplazamiento de este punto un poquito hacia la izquierda y un desplazamiento de este punto un poquito hacia la derecha. Genera un punto de inflexión en el centro de la columna. Entonces, donde tengo un punto de inflexión según la ecuación de la elástica, el momento va a valer 0. Entonces, bueno, el diagrama de momento para esta columna sería una cosa aproximadamente así. Trabajar con este diagrama, cuando la deformación genera un punto de inflexión en el centro de la viga, lleva a un diagrama de este tipo, vamos a utilizar el triangular, que es más sencillo, o si ese punto de inflexión estuviera fuera de la acción de la longitud de la columna, genera un diagrama de este tipo trapezoidal. Es más complejo de resolver este, el doble triángulo es más complejo, trabajamos con este para poder hacer la deducción de la fórmula. ¿Cómo deducimos la fórmula? Nosotros tenemos que calcular cuánto vale el momento MC, que en definitiva es el momento de capacidad de la columna. En realidad, utilizando relaciones de triángulo, y diciendo que esta cantidad es a esta cantidad, como este momento es a la diferencia de la altura menos la longitud de pandeo, podemos plantear una ecuación como esta, donde está planteado eso, ¿no? O sea, este momento es AHC menos HB, que sería la altura de la viga, como acá colocamos un valor eta menor que 1, o sea, un porcentaje de MC va a ser AHC menos HB sobre 2 menos LP. Eso estaría planteado acá. Simplificando los MC, nos queda una ecuación muy sencilla para determinar LP. Sería todo esto es igual a eta por HC menos HB sobre 2. Pasando LP a este término y esto a este otro término, nos queda una ecuación, y operando nos queda una ecuación muy sencilla en LP. Para simplificar hacemos HB igual a 0, tendiendo a 0, no es cierto, pero lo hacemos para que sea más sencillo. Se reduce esta expresión a HC en 1 menos eta. Esa sería la longitud de pandeo. ¿Cuánto vale eta? Eta tiene una variación de acuerdo a una serie de relaciones. Para la longitud de pandeo se toma el mayor de estos tres. Gamma por BC, gamma por HC o LP igual a la expresión que vimos anteriormente. Dependiendo de la relación entre la carga última y la capacidad de la viga, si es menor que 0,25 la capacidad de la viga, el gamma va a valer 1 o el eta va a valer 0,8. Entonces voy reemplazando y veo cuál es el mayor. Igualmente, si esa capacidad está entre 0,25 y 0,50,
estos valores son estos, o si esa capacidad está entre 0,50 y 0,70, tomo estos valores para gamma y eta. Con esos datos construyo simplemente el valor de la LP. ¿Para qué sirve LP? LP sirve como zona de posible formación de rótula en columnas. Entonces, es en esa zona donde vamos a tener que densificar estribos y podemos relajarlo en la zona central y luego en las zonas cercanas a lo que sería la cabeza de columna, volvemos a proteger esa zona ante la posible formación de rótula en esa zona. Pero yo no hice un mecanismo de pandeo que pongo acá una rótula. No lo hice. Perfecto, usted no lo ha hecho, pero la rótula se puede formar igual. Y para que esa rótula, si se llegara a formar, esté protegida esa zona, y si no se degrada el hormigón antes de tiempo, entonces colocamos y densificamos estribos. Vamos a ver que también, dependiendo en qué zona estemos, van cambiando las exigencias de estribos para una u otra zona. Bueno, en principio esto sería el LP inicial, es muy sencillo, se determina con esta fórmula y con estas tablitas. Esto es muy fácil tabular en el Excel, así que esto no genera problema. Y acá aparece lo que les explicaba recién. Tenemos zona crítica 1, que sería esta, la zona normal, que sería la zona central, y la zona crítica 2, que sería esta zona crítica. Entonces son zonas, principalmente la crítica 1 y la crítica 2, de posible formación de rótulas. Entonces hay que protegerlas para evitar problemas. Acá está. Zona crítica 1 y zonas críticas 2. Ambas zonas hay que proteger ante la formación de rótulas plásticas. Normalmente, la zona crítica 1, que le llaman, es la de la planta baja, es la rótula de arranque de columna. Las zonas críticas 2 son las zonas ya de las columnas de los pisos superiores, tanto en arranque como en cabeza de columna. La zona normal sería la que se encuentra en el medio de la zona crítica 2, por ejemplo, en extremos de columna. Esto es como viga, igual. En vigas tenemos extremos de viga y zona normal en el centro. En columnas es muy similar. No hay mucha diferencia. Bueno, ¿cuál es la función de la armadura transversal? Resistir el corte, prevenir el pandeo prematuro de la armadura, confinar los núcleos de hormigón y proveer fuerzas de cierre en empalmes por yuxtaposición. ¿Alguien sabe qué es el empalme por yuxtaposición? Esto. Lo que ustedes ven en los edificios, que los amigos constructores hacen cuando dejan los pelos de las columnas para continuarlas hacia arriba. Y luego venimos nosotros y yuxtaponemos barras que pueden tener la misma sección u otra sección, una determinada cantidad que se llama longitud de empalme, yuxtapuesta significa al lado, no dejo que entre hormigón entre ellas, sino están pegadas unas a otras, de esa manera consigo el empalme por yuxtaposición. Bien. Una vez que hemos obtenido las armaduras del diagrama de interacción, armamos y cumplimentamos las separaciones mínimas y máximas. Ya sabemos que los estribos vamos a separarlos 6 veces el diámetro menor de la armadura en zona de formación de rótulas y 10 veces en zonas normales. El tamaño máximo, el tamaño mínimo del estribo
Se la calcula con esta fórmula de armadura al corte. Y cuando tenemos estribos que no quedan suficientemente anclados porque esta separación es mayor que 200, necesitamos colocar un estribo más que permita anclar estas barras que no quedan ancladas al estar las dos barras ancladas a mayor longitud de 200. Bueno, eso sería todo. Esto complica muchísimo el hormigonado. Cuando uno hormigona acá, si no le aciertan bien a la manga del círculo que es la manga, o la manga fuera más grande que ese círculo, bueno, la piedra empieza a pegar acá en estos alambritos, y el hormigón comienza a disgregarse, y la columna, bueno, no se termina armando de la mejor manera, por lo tanto hay que utilizar sí o sí los elementos de vibración mecánica. Primero se golpean las columnas y luego se utiliza el vibrador típico de obra, ¿no? Muy bien. Armadura transversal para prevenir el pandeo de armadura longitudinal. ¿Cómo calcularíamos esa armadura de pandeo? Con estas fórmulas. Para zona crítica 1, para abajo, para la planta baja. Para zona crítica 2, para los pisos superiores. Y para zonas normales pongo el 70% de la armadura anterior. Aquí están las separaciones. Esto es muy similar a lo que vimos en viga, exactamente igual. Así que no van a tener problema. ¿Cuánto vale la sumatoria de áreas? Serían la sumatoria de las ramas, no de las ramas, sino de las barras que se encuentran por ejemplo, si tenemos esta barra que se encuentra dentro de lo que sería esta rama de estribos, por lo que sería que esta rama está limitando el pandeo de esta rama de estribos y está perfectamente anclada, lógicamente, y tengo acá alguna barra que esté suelta, tomaría este valorcito del área de esta barra más este, por ejemplo, siempre y cuando estas barras se encuentren a una separación menor de 200. Divido 16, estos valores se simplifican, y esto se simplifica porque la separación es 6 veces de suma. Entonces te queda básicamente esto. Normalmente las barras del 6 andan muy bien, muy bien. Verifican casi siempre esto. El estribo del 6. Y en el zona normal tomo el 70% de la crítica. Y con eso es todo. Esto sería pandeo. Así de simple y sencillo. Fíjate que cuando veíamos vigas, utilizamos las rótulas unidireccionales, las bidireccionales, y eso, bueno, traía ciertos problemas, ¿no? ¿Cuándo es unidireccional? ¿Cuándo es bidireccional? Aquí no. Acá directamente son todas rótulas que se van a formar en planta baja principalmente, y posible formación de rótulas en las otras zonas, pero protejo, y por lo tanto tengo una sola fórmula para el dimensionado, no hay más que eso, así que es más sencillo. Confinamiento. Esa es otra verificación que hay que hacer, no se asusten con estas formulitas, se las tabula y es sencillo, están tabuladas ya en las hojas de cálculo, así que no tiene problema. Te dice que para zona crítica 1 va a valer ASH, que sería la armadura de confinamiento, vale 1.30 menos la cuantía longitudinal por M. ¿Cuánto vale M? Esto que está puesto aquí. Divido 330 por la separación por H segunda. ¿Qué es H segunda? H segunda es, dependiendo si estoy
considerando el confinamiento en X o en Y, son estos valores, h segunda X, h segunda Y. La distancia que existe entre los centros de gravedad de las armaduras, básicamente. AG sobre AC, bueno, eso es armadura de hormigón dividida en la armadura confinada. ¿Cuál es la armadura confinada? El área confinada, el área en amarillo. ¿Cuál es el área AG? Es el área total de la columna. Bueno, F'C sobre F y T, eso son tensiones de hormigón y de acero. Y aparece la famosa capacidad de la columna dividiendo la carga última. Menos un cierto factor, curiosamente, resta acá algo, que sería 0,006 por S por H. Este valor te puede dar negativo. ¿Cómo que puede dar armadura negativa? Si significa que no necesitas armadura de confinamiento, si te da negativo. En zona normal pongo el 70% de la que voy a poner en zona crítica, que es el 70% de la zona crítica 1. Esto puede parecer muy difícil, pero cuando veamos el trabajo práctico se va a solucionar esto. ¿Y cuánto vale el corte? La armadura de corte. Acá, como veremos, tenemos 3 verificaciones. En caso de viga teníamos 2, pandeo y corte. En el caso de columna tenemos pandeo, confinamiento y corte. Por eso se hace un poquito más larga. Y el corte es un poquito más complicado. En los pisos superiores de los pórticos planos, B último vale este valor. Este es el valor que nosotros tenemos que reemplazar cuando calculamos el momento último, que nos aparece un término menos, no recuerdo qué, pero no voy a volver para atrás, pero era 1, y algo por B último. El B último vale esto. Y para pórticos en los pisos superiores, espaciales vale 1,6 y para pórticos planos 1,3. Usamos pórticos planos. Eso sería para pisos superiores. Ahora, para el primer piso es otra la historia. Vamos a ver. Siempre el B último tiene que ser mayor que 1,70 de el cortante solo sísmico en columna. Todo esto se aclara fácilmente cuando veamos el trabajo práctico. No voy a entrar en esto porque lo dejo para explicarlo cuando veamos el ejemplo. Pero el cortante en el primer piso se lo determina como hacíamos normalmente. Yo tengo un valor de momento en planta baja que no conozco porque hay una rótula, no lo conozco cuánto es. Hay una rótula acá. No sé cuánto es. A este sí lo conozco porque este lo puedo determinar del momento elástico, si quiero. Y como lo determino el momento elástico, el momento por capacidad que desarrolla en el capitel, que tampoco lo conozco, lo puedo igualar al de la base y de esa manera se obtiene el desarrollo de esta expresión. Ahora, ¿cómo obtengo el momento en la base? Bien, tiene una formulita, una cosita que lo veremos después. Una cosa interesante de esto es cómo se transfieren. Ya terminamos, 10 minutitos más. Ya sé que están cansados. ¿Cómo se determinan las transferencias de fuerzas en nudo según la escuela norteamericana y la neozelandesa? Según la norteamericana, a través del confinamiento de los núcleos, principalmente de los núcleos de columnas y de vigas. Y la neozelandesa lo considera a través de la resistencia al corte. Nosotros trabajamos con confinamientos de los núcleos
En los nudos es muy complicado colocar estribos en los nudos, muy complicado. Normalmente no se los coloca porque hay tanta armadura que se hace difícil la colocación de este tipo de estribados en nudos. Entonces, bueno, un poquito el reglamento norteamericano trabaja con el confinamiento. Ustedes recuerden que para cargas gravitatorias, el diagrama de corte era algo así, ¿verdad? Para cargas gravitatorias, ¿o no? Para cargas sísmicas, dijimos que eran constantes. Bueno, para arriba. Vamos a suponer que tengamos distintos valores, no importa. Pero no era el cortante, acá tiene un valor, ¿no? El momento, si recordamos, es así y así. En el caso de un elemento sometido a sismo, tenemos esta expresión, ¿no?, del diagrama. Bueno, la transmisión de los esfuerzos en los nudos desarrolla este tipo de diagramas modificados a los que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? En los nudos no son como nosotros lo conocemos, sino como está indicado en los gráficos. Acá el cortante sería 0 a un momento, y en el caso de con acción sísmica, el momento sería 0 y el cortante tendría un valor. Entonces, teniendo en cuenta la acción sísmica, la transferencia de esfuerzos en un nudo, acá se transfieren también por la acción del esfuerzo de ese cortante. En el caso de las cargas gravitatorias, no. La transferencia más se produce por efecto de la flexión. La flexión tiene un valor, el corte es 0 y acá al revés. Es difícil de entender esto, la verdad. Yo sé que es difícil de entender, pero no quería dejar de darlo para que por lo menos tengan idea de que, porque esto te quiebra un poco la cabeza pensando de que los diagramas de momento y de corte son iguales en los nudos, y no, fíjate que no, acá cambian. ¿Y por qué cambian? Bueno, la verdad que habría que investigar un poco más, siendo sincero, de por qué pasa todo esto, pero es lo que está pasando cuando se estudian las transferencias en los nudos de los esfuerzos. Vamos terminando. ¿Cuánto colabora el hormigón en la resistencia al corte? En zona crítica 1 tenemos esta expresión, dice que BC vale todo esto. En zona crítica 2 te dice que vale todo esto. Dependiendo si la carga dividida en la capacidad es mayor que 0,1. Este F'0 puede pasar acá abajo, esta sería la capacidad. Y por último, en zona normal vale esto cuando hay compresión axial, y cuando hay tracción axial vale esto, y la carga va a tener una dirección o sentido negativo. Creo que terminamos acá. Se entenderá poco el tema formulerío, o no, sí, pero esta sería la compresión, lo que resiste al corte. Si es menor que 0,10 va a valer 0, y si no va a valer este valor. Recuerden que lo que resiste al corte siempre hacemos Bn igual a Bs, lo que vamos a resistir con armadura, más Bc, la resistencia al corte del hormigón. Si la resistencia al corte del hormigón, cuando nosotros pasamos Bs al otro lado, o digamos Bc al otro lado, nos queda Bn menos Bc. Si esa diferencia es negativa, voy a tener armadura mínima, y si es positiva,
voy a tener que calcular armadura de corte. Bien. Está puesto acá. ¿Cómo se calcularía la armadura al corte? La tensión de corte. Lo calculamos con la tensión nominal de corte, eso igual que lo hacíamos en vigas, multiplicado por BC por S dividido en FIT. Y los requerimientos de corte no se suman a los requerimientos de pandeo ni de confinamiento. Bien, listo. No sé si ha quedado alguien vivo del otro lado, pero ahí termina columna. Ahí termina columna. Es decir, ¿qué nos quedaría? Hacer el ejemplo de columna, igual nos llevará 2 clasecitas más, y luego comenzaríamos con tabiques. Me gustaría de que puedan rendir el parcial a fin de año. Normalmente no pasó nunca, siempre lo terminan rindiendo en febrero, y en febrero ya se han olvidado bastante, es más complicado, entonces conviene que hagamos el parcial en diciembre, si se puede, noviembre, diciembre, y si no, bueno, ustedes tienen que avanzar con el trabajo práctico, tienen que tener todo calculado para poder, por supuesto, rendir el coloquio y rendir el parcial. Muy bien, ¿alguna duda? No sé si quieren comentar algo. Dudas seguramente tendrán miles, pero por ahí no las saben expresar hoy. O sí, no lo sé. Tienen este espacio para expresar sus dudas. Nada. Por mi parte, no, profe, por lo menos por ahora no.